qué gusto grande poder saludarlos, empezar juntos la mañana, compartirles toda la información importante, que es muchísima en este día. Por lo pronto empezamos con un resumen y bueno, hay gran consternación por esto que ocurrió en un campamento organizado por una academia militar allá en Morelos. Eric, de 13 años, murió. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy su familia exige justicia. Por lo pronto la academia está suspendida y en un rancho de Veracruz encontraron los cuerpos de la activista oaxaqueña Sandra Domínguez y de su esposo Alexander Hernández. Estaban desaparecidos desde inicios de octubre. Familiares de desaparecidos, activistas y niños marcharon en Culiacán para pedir que encuentren a sus seres queridos y exigieron cuidar el impacto que tienen las desapariciones en los menores. Ayer se sumaron 2 nuevos reportes de pinchazos en el metro y metrobús de la Ciudad de México. Estaremos tocando el tema y además el Senado regresó el dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones a comisiones. Mañana van a iniciar las conversaciones con los sectores que manifestaron su preocupación. El gobierno mexicano llegó a un acuerdo con Estados Unidos sobre el Tratado de Aguas por el que Donald Trump había amenazado con imponer aranceles. Va a llegar agua del río Bravo a los agricultores de Texas. Bueno, y fíjense, lo que iba a ser un festejo por el Día del Niño, lamentablemente terminó en una pérdida irreparable. Eric tenía apenas 13 años y murió durante un campamento escolar organizado por una academia militar de la Ciudad de México. Mi hijo estaba agonizando y no fueron para llevarlo a un hospital sabiendo de la golpiza que ya le habían metido. El 23 de abril, Erika dejó a su hijo en manos de personal de la Academia Militarizada Olin Cuauhtémoc en Santa María la Ribera. Pagó 1,800 pesos por su participación en un campamento en Cuautla, Morelos. Eric, emocionado, viajó con sus compañeros de secundaria para festejar el Día del Niño. 2 días después, una llamada alertó a la madre. La teniente Angélica Echeveste le informó que Eric había sufrido una descompensación. Preocupada, Erika se trasladó de inmediato al hospital en Cuautla, donde fue informada de que su hijo había llegado sin vida. ¡Cadete Torbellín! Testigos del campamento, sus propios compañeros, aseguran que Eric fue arrestado sobre piedras y tierra por la capitana Mariana, que fue golpeado en el abdomen, sufrió hambre y deshidratación y nunca recibió los primeros auxilios. Según el informe forense que le entregaron a su madre, Eric murió por estallamiento de vísceras y no por un golpe de calor como inicialmente afirmó la escuela. Él pidió auxilio a mi hijo y esas personas ni siquiera le dieron los primeros auxilios. Les dijo que ya no aguantaba, que le dieran su inhalador, no se lo dieron. Lo pusieron en el sol porque se quejó. Se está haciendo la investigación y también regular una situación así, porque no puede haber violencia contra las niñas y los niños. La alcaldía Cuauhtémoc inició una verificación al plantel ubicado en el 181 de la calle Mariano Azuela y la Fiscalía de Morelos ya investiga los hechos. La Secretaría de Educación Pública también participa en el seguimiento del caso. Para la práctica de la diligencia que deberá entender el personal de la escuela para la verificación del inmueble. La familia Torbellín exige justicia para Eric, quien soñaba con ser parte de las Fuerzas Armadas, con servir a su país. Hoy su nombre es un llamado urgente para proteger a las infancias de la violencia disfrazada de disciplina. Hay más de 30 testigos de que le estaban pegando, de cómo se enseñaron, cómo lo sacaron de su casa de campaña en la noche, a él nada más, para pegarle. ¡Presente! Informó Montserrat Ortiz. ¡Presente! Sobre este caso, ¿qué dice la autoridad? Bueno, la SEP, la Secretaría de Educación Pública, informó que la Autoridad Educativa Federal visitó ayer las instalaciones de esta academia militar, verificaron su documentación. En un comunicado dijo que la academia no hizo los trámites correspondientes para solicitar los permisos y para realizar este campamento. La Fiscalía de la Ciudad de México va a pedir a la de Morelos toda la información del caso. Ayer la Fiscalía de Oaxaca confirmó que encontraron en Veracruz los cuerpos de la activista y abogada Sandra Domínguez, también de su esposo Alexander Hernández. Ellos estaban desaparecidos desde octubre del año pasado. Recordar que en 2023 Sandra denunció por violencia digital a Donato Vargas, el coordinador de las Brigadas de Paz del gobierno estatal.
Resulta que ella detectó un chat en el que difundían fotos de mujeres desnudas, mujeres indígenas de la etnia mije, desnudas. Fueron localizadas el pasado día jueves por la madrugada. El estado de los propios cuerpos, llevan sus procesos de identificación, lo cual se hizo a lo largo de estos días. Podemos estar completamente seguros que son ellos. Fíjese, ella entonces detectó un chat en el que participaban muchos tipos poderosos, entre ellos alguien que forma parte del gobierno estatal. Denunció que en ese chat se intercambiaban imágenes íntimas de mujeres sin el consentimiento de estas mujeres. Muchas periodistas dimos difusión a esa denuncia y ella desapareció. Desapareció también su pareja y además a quienes estuvimos dándole seguimiento al caso, digamos que, pues sí, nos amenazaron, todo indica desde Oaxaca y además pues buscaron las vías para, acotar y limitar nuestro trabajo periodístico y de difusión. Así que, ¿qué pasó con esta mujer activista? Pues por lo pronto, tristemente, se confirma su muerte y aparece su cuerpo. Mientras que en Sinaloa, en Culiacán, el colectivo Sabuesos Guerreras encabezó una marcha. Ahí estuvieron pues mujeres, pero también niños. Y es que todos tienen familiares desaparecidos, llegaron hasta la Fiscalía Estatal. Una marcha de familiares de desaparecidos pues siempre es conmovedora, pero ver a niños cargando las pancartas con las imágenes de sus desaparecidos, pues duele muchísimo. Y lo que exigen, claro, son soluciones y la localización de sus seres queridos. Yo no quiero crecer escapando con una cara, yo no quiero besar. Mi tía Pancho se perdió hace mucho, lo extraño mucho y lo quiero. En un juguete yo no quiero ver niños con una ficha de búsqueda en las manos. Quiero verlos con una pelota, porque no les arranquen la infancia. Pues sí, nadie queremos ver a niños con una ficha de búsqueda en las manos. Ahí mismo en Sinaloa, este domingo se reportó la desaparición de 5 jóvenes. Esto fue en el municipio de Rosario, viajaron rumbo a Escuinapa y sus familiares dicen que pues ya perdieron toda comunicación con ellos. Desde esa misma tarde no se sabe nada. Y sigo en Sinaloa, donde un comandante de la Policía Municipal de Navolato fue asesinado ayer. Ayer en la tarde estaba en la cochera de su casa, se llamaba Marco, tenía 38 años, lo conocían como Comandante Oso. Bueno, pues fue asesinado. Y en Jalisco, en Teocaltiche, mataron ayer al secretario de gobierno del ayuntamiento. Era además presidente del PRI municipal, José Luis Pereira. Estaba comiendo en un restaurante cuando entró un tipo, llegó en una moto, lo atacó a balazos y huyó. Y ahí mismo en Teocaltiche, Jalisco, las autoridades catearon un narcorrancho. Encontraron armas, cartuchos, drogas, autopartes presuntamente robadas. Bueno, pero voy a otros temas y es que el Banco de México dio a conocer sus estados financieros y anunció un remanente de más de 17,000 millones de pesos que van a ser entregados al gobierno de la presidenta Sheinbaum. ¿De dónde este guardadito? ¿De dónde este remanente? Le explico. El dinero es parte de las operaciones del Banco Central por el ejercicio 2024, durante el sexenio del expresidente López Obrador, y bueno, se entrega ahora al gobierno actual de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo va el tema de la deuda, pero de agua? La deuda de agua de México a los Estados Unidos. Bueno, pues las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, la Cancillería informaron que ya llegaron a un acuerdo. Esa es la buena. Ya se logró un acuerdo para atender las asignaciones de agua del Río Bravo. Se descartó una renegociación del tratado de 1944. Y bueno, ¿en qué quedaron? Bueno, el acuerdo contempla la transferencia inmediata de agua en la próxima temporada de lluvias y prioriza el abastecimiento para ganaderos, agricultores y la población. Voy a la pausa. Oigan, al regresar, a ver, hay más reportes de pinchazos en el metro y en el Metrobús de la Ciudad de México. De hecho, vamos a hablar aquí con una de las víctimas. Y la celebración en grande que hizo el alcalde de Tianguistengo, allá en Hidalgo, los 15 años de su hija, sí, y que se enojan sus gobernados. Ya vengo.
Siguen los pinchazos en el metro y Metrobús de la Ciudad de México. Ayer 2 nuevos casos, uno en la estación del Metro Pino Suárez, otro en la estación San Juan de Aragón de la línea 5 del Metrobús. Estos los que se han denunciado. Las víctimas, 2 hombres jóvenes atendidos por paramédicos. Aquí vemos cómo se los llevaron rápidamente a uno de ellos en ambulancia para atenderlo. Empezaron con malestares luego de recibir una inyección con una sustancia que, bueno, pues hasta ahora es desconocida. No se ha informado cuál era la sustancia que afectó a esta persona. La otra víctima es Eli. Ocurrió en el metro de esta ciudad. La inyectó una mujer cuando iba bajando las escaleras en la estación Indios Verdes. Bajando de las escaleras del metro Indios Verdes me doparon. Esta era mi ropa, no iba enseñando, no iba con escote. Ella es Elis. A través de redes sociales denunció que el pasado 24 de abril presuntamente fue víctima de un pinchazo de somníferos en la estación de Indios Verdes de la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Lo único que recuerda es que al bajar de las escaleras 2 hombres iban delante de ella y 3 mujeres detrás. Y las mujeres muy pegadas a mí. Una de ellas me pega del lado derecho y cuando yo volteo a ver, la otra me inyecta del lado izquierdo. Me tratan de jalar la mochila. Elis comenzó a sentirse mareada y una mujer se acercó a ella para pedirle que saliera de la estación. Sin embargo, no aceptó y asustada decidió ir con un policía. Llegué con el policía que estaba en el andén. Le dije, oye, me acaban de picar y me siento muy mareada. Me trasladaron en ambulancia al hospital de toxicología Venustiano Carranza. Llegando ahí, pues ya no recuerdo más, la verdad. En mi caso fue esto lo único que me quedó. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que suman ya 20 denuncias por presuntos pinchazos en el transporte público. De acuerdo a las pruebas toxicológicas, solo 2 de las víctimas dieron positivo a estupefacientes. Las estaciones en donde más se han reportado estas agresiones son Bellas Artes, Allende, Viveros, Indios Verdes, Centro Médico, Polanco y Pino Suárez. Las autoridades han puesto en acción un protocolo para atención a las víctimas en donde se les pide que en caso de sufrir un pinchazo en el metro hagan lo siguiente: mantenerse atento y proteger sus pertenencias, jalar la palanca de emergencia para bajar del vagón si siente algún piquete o rozón, acercarse a personal de seguridad y pedir ayuda, así como enviar la ubicación en tiempo real a familiares o a algún contacto de emergencia. En ese hospital estaba yo y estaba pues ahora mi amiga, que también es enfermera. Ella es estudiante y llegó por la misma razón, porque la habían pinchado y la habían querido asaltar. Te informó Kena Uribe. Yo agradezco muchísimo que nos acompañe hoy aquí en este estudio Cecilia Eligio Monroy, quien fue justamente víctima de un ataque con una jeringa en el metro de aquí de la Ciudad de México. Platícanos, Ceci, ¿dónde te ocurrió esto? Fue en la estación Centro Médico donde me di cuenta. La verdad no sentí ningún pinchazo en ningún momento, pero hasta que salí de Centro Médico fue que me empecé a sentir mal. Iba bajando unas escaleras, cuando empecé me mareé un poco, pero creí que a lo mejor, no sé, se me bajó un poco la presión, pero ya al llegar al final de las escaleras ya no tenía prácticamente noción como del espacio, estaba muy mareada, me hormigueaba todo el cuerpo, lo sentía como adormecido. Intenté salir lo más pronto que pude de la estación para poder pedir ayuda. Por experiencias anteriores no confío en la policía, entonces intenté salir. ¿Por qué? ¿Qué te pasó antes? He tenido malas experiencias con la policía. ¿En el metro? O digamos en la ciudad en general. Sí. Ay, chiquita. A ver, bueno, de entrada, qué importante esto que describe Cecilia. Tú nunca sentiste un pinchazo. Eso también es relevante, ¿no? O sea, hay que estar especialmente alerta en el transporte público si simplemente te empiezas a sentir mal. No necesariamente se percibe el pinchazo, así fue tu caso. No sentiste la inyección, pero sí te empezaste a sentir cada vez peor. ¿Y qué hiciste? Pues, ya que no elegiste no pedir ayuda a la policía, ¿a quién sí le pediste ayuda? Mandé mensaje a mi jefe del trabajo, que yo ya estaba cerca de mi trabajo, entonces le mandé mensaje para que pudiera ir a ayudarme, y también a mi familia les mandé mi ubicación. Me empezó a arder mucho el brazo, entonces mi reacción fue como apretar o exprimir lo que pudiera. Salieron como unas gotitas de líquido
blanco, transparente. Y ya como pude salí, vomité. Y después de eso tengo muy pocos recuerdos hasta que recuperé la conciencia. Recuerdo haber visto a mi jefe llegar, pero yo estaba pues muy débil, por lo que me cuenta mi compañera que estuvo también conmigo. Sí. Pues estaba yo muy mal. Ellos trataron de mantenerme despierta, pero no. Estamos viendo ahí justamente en la pantalla tu brazo. Tú compartiste estas imágenes a través de tus medios digitales pues del pinchazo, ¿no? Ahí se ve justamente esta roncha. Tú entonces empiezas a sentir, digamos, todo este ardor en ese lado del cuerpo y qué inteligente, de verdad, celebro tu inteligencia y tu astucia, Cecilia, de entrada, de pedir ayuda por 2 vías, a tu jefe y a tus familiares, pero además apretarte ahí donde sentías el ardor para que saliera parte de esa sustancia, ¿no? Droga, veneno, en fin, lo que sea que haya sido. Lograste sacar un poquito de eso y bueno, pues llegaron a auxiliarte. Sí, afortunadamente, pues yo tenía personas de confianza cerca que fueron y me estuvieron cuidando todo el tiempo. De hecho, llegó la policía también. Bueno, ellos me comentan que había policía del otro lado de donde yo estaba, pero no se acercaron hasta que ya mucha gente les empezó a hablar. A pesar de que vieron el montón de gente, no se acercaban a ayudar, hasta que les empezaron a hablar que fueran, pero me tuvieron mucho tiempo ahí. Pidieron una ambulancia supuestamente, pero no llegó una ambulancia privada, pero responsabilizaban como a mi compañera y le dijeron que si me querían llevar en esa ambulancia privada, pero que ellos se hicieran cargo de los gastos. Bueno, finalmente logran ayudarte. ¿Y cuánto tiempo te tomó restablecerte, sentirte mejor? Yo creo que fueron alrededor de unas 3 horas. Que empecé a recuperar la conciencia. Todo ese día me estuve sintiendo muy mal, muy adormilada y muy mareada, me dolía el cuerpo, pero fue ese tiempo. ¿Ya sabes qué sustancia fue? ¿Te hicieron algún estudio para determinarlo? Me llevaron al Hospital General, me sacaron estudios de sangre, pero ya llevaba yo más de 3 horas ahí y no me daban resultados y me dijeron que iban a tardar 4 horas o más. Entonces, yo no había visto a mi familia, lo único que quería era salir a ver a mi familia, entonces agendamos por una institución privada para que esta semana me empiecen a tratar. Ya, yo te pido que sigamos en comunicación para saber que, bueno, pues estés perfectamente bien. Te agradezco muchísimo tu testimonio, me parece que es muy valioso. Hay mucha gente asustada y creo que lo importante es que pues sepan reaccionar, ¿no? Que tengan esta inteligencia y esta velocidad que tuviste tú de inmediatamente avisarle a muchos. Ya estabas tú fuera del andén, eso es también relevante, ya no estabas al interior de un vagón, pero otra recomendación importante es que si ustedes empiezan a sentirse mal, lo digan, ¿no? Lo verbalicen y lo socialicen, y entonces de alguna manera esa multitud, ¿no? Te va a ayudar, muy probablemente te va a ayudar, que si te mantienes en silencio y te quedas sola, o sea, hazle saber a todos aquellos usuarios que están cerca de ti que te estás sintiendo mal y bueno, pues muy probablemente vendrá la ayuda, el cobijo, y desde luego, pues en cuanto tienes señal, inmediatamente avisarle a tus personas de confianza. Yo te agradezco mucho, Ceci, tu testimonio. Qué lista eres, ¿eh? Qué mujer tan inteligente. Mujer inteligente, sí. Gracias, Cecilia. Vámonos de este lado corriendo, que ya se nos pasó un poquito de la media y tenemos un resumen en breve. Vámonos de querida Pau, porque la Suprema Corte avaló aplicar sanciones penales más fuertes a quienes cometan delitos utilizando la inteligencia artificial. Se aumentará hasta el 50% el castigo previsto actualmente en la ley el día de hoy. La Fiscalía General impugnó la suspensión que frenaba la detención del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusado de desviar más de 3,000 millones de pesos. Tiene que comparecer ante un juez en 3 días. Además, el ejército aseguró 16 bombas caseras que estaban listas para ser detonadas en una zona rural de Tamaulipas. Un accidente fatal en la autopista México-Cuernavaca, y es que una ambulancia, miren nada más cómo acabó, se impactó, chocó contra una camioneta, 4 muertos el saldo y 12 heridos. Entre los fallecidos está el conductor de la ambulancia y el paciente al que trasladaba. Además, ya fue desalojado el campamento que migrantes venezolanos mantenían en la zona de Polanco, aquí en la Ciudad de México. Autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo los llevaron a distintos refugios. Y el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, con su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, acordaron combatir al gusano barrenador que afecta al ganado de ambos países. Banco Multiva presenta. ¿Cómo está el peso? En este momento se cotiza en 19,56 frente al dólar, mientras que la bolsa mexicana
cerró con una ganancia de 0.46%. Banco Multiva presentó. Fíjense, estuvieron buenísimos los 15 años. ¿Sí? Ocurrió en la fiesta de 15 años de la hija del alcalde de Tianguistengo, Hidalgo, Febronio Ramírez. Hermoso su vestido, hermosísima la fiesta. Hubo presentación nada menos que del Commander. Sí, con todo y corridos, etcétera, lo cual generó muchísima polémica, no solo por los corridos, sino por la pobreza que enfrenta ese municipio. Los habitantes exigen que aclare, pues, ¿de dónde, no? Ahora sí que quién pompó y quién pagó esa fiesta en la que hubo casi 1,000 invitados. Y en Sinaloa, la Fiscalía Estatal busca desaforar al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, para que sea investigado por el delito de desempeño irregular de la función pública por rentar más de 120 patrullas en 171 millones de pesos. Dijeron que, la contratación, cuando es millonaria, pues debe hacerse mediante licitación pública, y en cambio él se la aventó por adjudicación directa. Y en Torreón, Coahuila, amanecieron sin policías. Ayer más de 250 agentes municipales se declararon en paro laboral para exigir la destitución de mandos superiores. Los acusaron de extorsión, amenazas, abusos. Presuntamente les ponen cuotas económicas diarias para mantener sus plazas laborales. ¿Qué dijo el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez? Pues se reunió con policías municipales, anunció que en lo que se resuelven las cosas, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal van a vigilar Torreón. Fíjense, porque no le gustó que la evidenciaran robando. Bueno, y otros temas. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que el abucheo que vivió por parte de simpatizantes del PT fue una emboscada orquestada por Alberto Anaya, el líder nacional del Partido del Trabajo. Dijo que le preocupa una posible ruptura entre Morena y el PT tras este hecho. Así que el abucheo podría pasar a mayores. Y en comisiones del Senado avanzó la reforma a la Ley Federal de Armas, aprobada por todos los partidos. Prevé que integrantes de empresas públicas y órganos autónomos, como la CFE, el Banco de México, el SAT, puedan portar armas. Amplía los permisos de portación para ejidatarios y para funcionarios de áreas estratégicas. El Senado también aprobó en lo general el nuevo reglamento de la Comisión Permanente. Le da facultades a la presidencia de la mesa directiva para apagar el micrófono a cualquier senador que insulte o se exceda en el uso de la tribuna. Ahora falta ver si esta norma se aplica pues parejo, ¿no? Independientemente del partido político. Bueno, y luego de la polémica que se desató con el dictamen en la Ley de Materia de Comunicaciones, el Senado dijo que antes de tomar una decisión van a abrir conversatorios. Empezarán mañana, no hay una fecha de término, pero se va a analizar esta polémica ley de telecomunicaciones. En diputados aprobaron el dictamen que expide la ley nacional para eliminar trámites burocráticos, que busca pues la simplificación administrativa y que se digitalicen, ¿no? Esos trámites que todavía en el 2025 siguen siendo lentísimos en muchos casos. Bueno, y después de todo lo que pasó con los medicamentos, Birmex busca negociar con los fabricantes de medicinas y de material de curación para readjudicar los contratos que les fueron anulados en la licitación pública 2025-2026. Nada más que los proveedores pues ya no confían en la transparencia de las autoridades y temen que lo que en realidad buscan Birmex y la Secretaría de Salud sea bajarles los precios a estos insumos. Regreso contigo, Pau. Un beso enorme. Oye, y a la espera del café que está pendiente. Ay, sí, cómo no. Muy pronto, Alex, te lo prometo. Muchísimas gracias. Y hasta un apapacho nos damos en una de esas, ¿no? Oigan, por cierto, me fascina el origen de esta palabra apapacho. Me encantan los apapachos y la palabra y el origen. Así que vámonos a la escuelita. ¿Qué es eso, Trejo? Aquí yo te lo explico. Vámonos a la escuela, por favor. Bienvenidos, Emanuel, Kevin, Emanuel. Qué bueno que están aquí. ¿Están listos para aprender el origen de esta hermosísima palabra? Sí, claro. Es una palabra 100% mexicana. Viene del náhuatl. Viene de la palabra patzoa, que significa apretar.
significa también como ablandar, digamos, cuando por ejemplo ablandas la fruta, patsoa. Pero ojo, cuando quieres enfatizar algo mucho en náhuatl, repites el término, ¿no? Y entonces por eso patsoa se convierte en papatzoa. Y de papatzoa viene el papachoa, por la dificultad, digamos, sobre todo de los españoles una vez que llegaron de pronunciar el tz, tz. Y entonces el tz se convierte en ch y termina en papacho. Y del papacho llega al apapacho. Y así es el origen de esta hermosísima palabra que yo propongo. Celebremos, pues apapachándonos, ¿no? Un abracito a quien tengan cerquita, un apapacho entre los compañeritos de la escuela, me encanta. Bueno, pues ahí está el hermosísimo origen de esta palabra. Un apapacho grupal, ¿no, compañeros? Bueno, ahorita nos organizamos. Mientras eso ocurre, voy a la pausa muy breve. Al regresar, el terror que se vive en los anexos, en esos centros supuestamente de rehabilitación de drogas, donde hay, pues sí, violencia, abusos, atropellos. Además, hospitalizado el papá de Shakira allá en Colombia. Volvemos con la información de los espectáculos en solo unos minutos. No se vayan. Son ya conocidas, ¿eh? Este no es un tema nuevo, pero lamentablemente persiste. El horror que se vive en los llamados anexos. Estos pues, centros de rehabilitación en los cuales son internadas las personas con adicciones y en los que pues sí hay abusos, hay violencia, lugares donde los adictos sí son expuestos a una serie de atropellos como se muestra en esta investigación de Excelsior. Buenas tardes, muchachos. Este es el dormitorio de los muchachos, donde pues aquí es un galerón grande, está habilitado hasta para 99 camas. En Mexicali, el histórico problema de consumo de drogas inyectadas ha llevado a las asociaciones civiles a diseñar una alternativa a los clásicos anexos donde son llevados los adictos a desintoxicarse. Yo este mes que pasó recogí a 35 usuarios y la tercera parte de esos usuarios estuvieron involucrados en un consumo crónico de opioides. Pero en lugares como este, la llamada sala segura, las adicciones son tratadas de una manera distinta. Aquí se permite el consumo de droga de manera supervisada en un espacio higiénico para evitar la sobredosis. Jorge es uno de los usuarios de este proyecto, el primero en toda Latinoamérica completamente regulado. Personas en situación de vulnerabilidad aseguran que es más económico seguir consumiendo opioides que internarse en una clínica o anexo, además de que no tienen acceso al sistema de salud público. Te lo digo, si yo fuera sabido que me iba a causar esta dependencia de la primera vez que me ofrecieron, no le pongo. Jorge, como muchos otros en Mexicali, consume algo llamado heroína negra, una receta adulterada con fentanilo. La presencia de esta sustancia llevó a la asociación a adquirir pruebas para detectar el fentanilo en las drogas que se consumen en esta unidad. El costo que tienen estas pruebas es muy barato. Yo no sé por qué no se pueden distribuir a gente que consume sustancias para que tengan un consumo seguro, sobre todo los que no quieren consumir fentanilo. Cuestan alrededor de $1.50, $2. O sea, $2 cuesta salvar la vida de una persona que no quiere consumir fentanilo. Pues confirmamos que la heroína tiene fentanilo. ¿Es donde se encuentra? Y hemos tenido personas que ya pues, llegan muy denigradas al grado de pues, hasta la muerte. Se encienden todos los focos rojos, ¿no? Con esto del fentanilo. Este año, el Servicio Médico Forense de Baja California confirmó lo que centros de atención y asociaciones ya venían advirtiendo desde hace tiempo. El fentanilo está presente en casi todas las drogas que circulan en la frontera. Según el estudio publicado en enero, hasta 20% de los cadáveres que llegan a la morgue de Mexicali dan positivo al letal opioide sintético, casi el doble que Tijuana. Tenemos, creo que más de 5 años
mostrando la evidencia de que hay un consumo de fentanilo. Analizamos las sustancias, tenemos pruebas para detectar fentanilo. Antes tardábamos ver en regresar al usuario 9 meses o 1 año. Y le daba bien mal, ¿no? Le daba bien mal su estado mental, su estado físico. Ahora con 3 meses, con 2 meses llega igual. El cristal lo uso sobre todo para andar activo, trabajar activamente y pues en su momento pues quita el hambre también. ¿Te metes fentanilo? ¿Desde hace cuánto tiempo traes fentanilo? Ya tengo rato. El cuerpo lo pide. Mañana seguiremos con esta serie de reportajes que suman los talentos de televisión, radio, redes sociales, web y periódico en este equipo de investigaciones Excelsior. Pero déjenme ir rápidamente hasta Oaxaca, y es que ya les hablaba del caso de esta activista Sandra Domínguez. Sandra detectó a un chat en el que se intercambiaban imágenes de mujeres indígenas, imágenes con una connotación sexual sin el consentimiento de esas mujeres. Hombres muy poderosos involucrados en ese chat, lo denunció. Muchas compañeras, muchas colegas periodistas difundimos esa denuncia. Empezó a adquirir eco a nivel nacional y la desaparecieron. Y lamentablemente ha sido encontrado su cuerpo, el de ella y el de su esposo. Y yo me enlazo con José de Jesús Cortés justamente hasta Oaxaca. Tienes más información del caso. José de Jesús, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Para informarte desde Oaxaca que luego de que el fiscal del estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmara la localización de los cuerpos de la activista y abogada de origen mije Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández en el rancho La Ceiba, en el estado de Veracruz, y confirmara también que el móvil de ambas desapariciones y homicidios ocurridos el pasado 4 de octubre de 2024 estarían relacionadas con la participación del esposo de Sandra con grupos delincuenciales que operan en los límites de Oaxaca y Veracruz. Los familiares del activista de 38 años de edad se trasladaron al Palacio de Gobierno, donde fijaron su posicionamiento y destacaron la valentía de la mujer que se atrevió a denunciar la creación del chat Sierra XXX, creado por un funcionario del gobierno del estado de Oaxaca para difundir pornografía. Denunció con valentía la participación de funcionarios locales y estatales en grupos de WhatsApp donde se difundían imágenes de mujeres indígenas en situaciones de vulnerabilidad. Exhibió lo que muchos intentaron ocultar. Y comentarte también, Paola, que con esta muerte suman ya 25 mujeres que han sido asesinadas en lo que va desde 2025 aquí en Oaxaca. Y comentarte también que el cuerpo del activista será velado aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca después de las 6 de la tarde. Este es el reporte, Paola. Muy buenos días. Pues indignante, sin duda, la información que nos comparte José de Jesús. Y sí, en su momento, cuando ella desapareció, estuvimos insistentemente, yo hablé en este espacio con su hermana y, en fin, buscamos pues que se diera seguimiento a esta investigación para dar con su paradero, y la respuesta fue amenazas. Sí, amenazas a quienes buscamos justamente poner la atención en este caso de la activista desaparecida, que hoy lamentablemente sabemos apareció muerta. Y por eso es tan importante hablar de seguridad en este país y en un cambio o no en esta estrategia de seguridad. Justamente Omar García Harfuch, el secretario del ramo, va a comparecer mañana ante la Comisión de Seguridad Pública y la Junta de Coordinación Política del Senado. Ahí se van a evaluar los límites de acción del gobierno federal en materia de seguridad. Y yo agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros justamente para hablarnos pues de esta comparecencia y de la estrategia de seguridad en sí. El senador por Querétaro, Agustín Dorantes, gracias por estar hoy aquí. Hola, Paola, qué gusto saludarte y saludar a toda la gente que te ve. La verdad es que, como bien lo comentas, el reto más importante que tenemos en nuestro país es la seguridad. Y lo primero que se dice es, para poder combatir, para poder resolver una problemática, hay que hablar de ella. Claro, y tener un diagnóstico claro, ¿no? Un diagnóstico claro, preciso, objetivo, y también hay que entender que el problema es de todos. Sí. Dejar afuera los tintes partidistas y construir todos en conjunto la mejor estrategia de seguridad con el objetivo de combatir este problema que está
lastimando a familias, madres que no encuentran a sus hijos. Me parece muy bien este planteamiento, ¿no? Digamos que es tan inmenso el reto que si además hay mezquindad política y divisiones partidistas, pues más complejo entonces enfrentarlo. Pero ¿qué decir con respecto a la estrategia de seguridad del gobierno actual y bueno, pues estos esfuerzos que encabeza Omar García Harfuch? Entrando al diagnóstico, desde nuestro punto de vista, desde mi particular punto de vista, hemos tenido un creciente aumento en la inseguridad. El sexenio pasado, yo creo que la estrategia de abrazos y no balazos no funcionó. El dejar de hacer, el no combatir, el solamente atender las causas cuando sí hay que atenderlas y hay que atenderlas de forma en equipo, los distintos niveles de gobierno, pero no ha sido suficiente. ¿Hay un viraje en la administración actual con respecto a la estrategia de seguridad? ¿Así lo ven ustedes en el PAN? En el documento pareciera que no, pero en los hechos es evidente que sí. Hoy desde nuestro particular punto de vista están, por ejemplo, y celebramos, incluyendo en la estrategia de seguridad atribuciones, fortalecimiento a la inteligencia, a la investigación y también a la coordinación, que vale la pena mencionar, son las leyes que presentaron en la Cámara de Diputados para el fortalecimiento de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que hoy están detenidas. Senador, no te voy a pedir que hables tú, digamos, a nombre de tu partido, pero dirías en términos generales, ¿respaldan sí esta estrategia encabezada por Omar García Harfuch, que le ha apostado a la inteligencia y a la coordinación? Vamos a tener justo la previa hoy en el grupo. Hay personas como yo que estamos a favor de acompañar al secretario, a la presidenta, en esta estrategia de seguridad para sumar esfuerzos y todos combatir. Eso no significa que no encontremos puntos que hay que fortalecer y se lo haremos saber al secretario. Por ejemplo, en la estrategia de seguridad casi no se contempla o no se mencionan a los policías municipales cuando es nuestro principal frente de defensa y donde hay municipios que no le pueden pagar bien a sus policías. Yo les digo, les pedimos peras al olmo. Uy, pero las policías municipales están en buena parte de los casos infiltradas, ¿no? Infiltradísimas justamente por su vulnerabilidad. Pero sí, hay ahí, coincido, una gran área de oportunidad. Senador, yo propongo que retomemos este y otros temas porque, bueno, pues sí, particularmente la seguridad es crucial. Gracias por estos minutos. Al contrario, Paola, muchas gracias y estamos para servirles. Es el senador por Querétaro, Agustín Dorantes. Si tú tienes información, con permiso, voy de este lado para ver cómo se va a comportar el cielo, mi cielo. Para saber ¿Qué me dices del clima? Para saber qué nos ponemos o qué nos quitamos, ¿no? Digo, sí, por las temperaturas, temperaturas. Oye, hoy las temperaturas más altas se van a registrar en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se prevén vientos fuertes, lluvias y chubascos en el norte del país. Para la Ciudad de México se espera un día parcialmente nublado con 15% de probabilidad de lluvia por fin, con una máxima de 28 grados y una mínima de 16. Va a ponerse bueno, ¿no? Pues vámonos a la pausa, volvemos pronto. Y es que ya se preparan para la sucesión papal. Les tendremos los detalles de las reuniones de los cardenales. Y esta mujer la despojaron de su casa. Ella tiene 102 años. Verá qué historia. Ya. Y vaya que mezcla bien el padre Guilherme. Fíjense, ya aquí también tenemos nuestro simulacro de fiesta. Y es que, ojo, hoy, simulacro, mega simulacro, pero de sismo, 11:30 de la mañana. A esa hora se van a activar las alertas. Así que tómelo en cuenta si escucha la alerta sísmica a las 11:30. Es un simulacro, hay que seguir pues todos los protocolos de seguridad para estar siempre listos ante cualquier contingencia. Bueno, y de acuerdo al último reporte epidemiológico, la Secretaría de Salud informa que son ya 583 los casos confirmados de sarampión, la mayoría en Chihuahua. Tosferina, 809 casos, casi todos en Ciudad de México y Nuevo León. Lamentablemente, 48 muertes de bebitos en un año por esta enfermedad. Ella es Lupita, tiene 102 años de edad y la despojaron de su casa allá en Naucalpan, Estado de México. Presuntamente quien fungía como responsable del fraccionamiento, pues pensó que ella ya había fallecido, así que falsificó su firma para quedarse con su propiedad. Y Lupita,
pues está viva, pero está sin casa y exige justicia porque al parecer este hombre no actuó solo. Ojo, podría haber autoridades, claro, coludidas en este fraude. El Ministerio Público que aseguró la primera vez la casa, ahora el apoderado legal del defraudador, del despojador. Soy Guadalupe Chávez. Tengo 102 años. Me robaron mi propiedad. No me quiero morir sin recuperarla. Y en Puebla, los trabajadores de Limpia fueron, fíjese, asaltados en el camión de basura. Ni el camión de basura se salva. 2 hombres armados los sorprendieron mientras hacían su trabajo ahí en el fraccionamiento Paseo de las Fuentes y en menos de un minuto se llevaron sus cosas. Y pues no han informado nada a las autoridades municipales ni tampoco las estatales, pero así entraron facilito y les quitaron sus cosas. Hasta yo voté por ti. Estaba padrísimo. Siempre. Y sí, sí. Y me gusta mucho que con simplemente un movimiento, la creatividad, digamos, nos regala esa imagen visual con todo y la inteligencia artificial y tanta Nos hubiéramos cosa puesto ahorita una ya idea para despedirnos. Préstenme una, ¿no? Bueno, no nos da tiempo. Ya no nos y da además tiempo. falta el colchón. Es correcto.